Vamos a contar estos procesos tal y como se produjeron desde el punto de vista que lo hemos visto. Miren, después de la muerte de Trujillo, la República Dominicana entró en un proceso de crisis política, económica y social. En esa parte de la República Dominicana, después de la muerte de Trujillo, empezó el país a movilizarse, a crear partidos políticos y otros que vinieron del exterior. Más de 20 partidos se crearon y vinieron del exterior, como el caso del Partido Revolucionario Dominicano, que vino del exterior. Pero aquí se fundaron más de 20 partidos después de la muerte de Trujillo. Prácticamente, las movilizaciones que se producían en ese momento en todo el país pedían dos cosas. La salida de los Trujillo, que ese era el tema principal, y movilizaciones. Yo creo que la República Dominicana, los 31 años que duraron de dictadura de Trujillo, las movilizaciones que se produjeron en ese proceso hasta antes del 62 fueron, yo creo que complacivos, porque ahí vino un poquito de libertad, la gente se empezó a organizar, partidos políticos, movimientos. Entonces, ¿qué se produce? Los Trujillo se van en noviembre de 61, se van de la República Dominicana, pero el pueblo pedía la salida de los Trujillo, pero también Balaguer, que era el presidente, que Trujillo lo había dejado. Entonces, se fue los Trujillo, pero Balaguer se queda y no sale. Pero el pueblo sigue movilizándose, pidiendo entonces la salida de Balaguer, ya que los Trujillo se habían ido. Entonces, en el 62, en enero del 62, prácticamente Balaguer se crea el primer Consejo de Estado. Ese primer Consejo de Estado, que estaba compuesto por 7 personas, pero encabezado por Balaguer, y la mayoría que lo componían fueron parte acerca del trujillismo. Entonces, ¿qué se produce? En ese mismo enero que se forma el primer Consejo de Estado, prácticamente se produce una movilización aquí en Santo Domingo, donde la policía ametralló esa movilización. Murieron 5 y 15 resultaron heridos. Eso provocó de que Balaguer hiciera un acuerdo, porque déjeme decirle, porque la historia te presenta de que fue un golpe de Estado de Balaguer. No, una componenda de Balaguer con Rafael Rodríguez Chavarría, que era el general, jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento. Entonces, prácticamente, en ese primer Consejo de Estado, se le da, Chavarría le da el golpe de Estado a Balaguer, pero es una componente para que bajara la presión de las movilizaciones, de la fuerza que se presentaba. ¿Pero qué se produce? Ahí mismo, 24 horas, o sea, antes de 48 horas, se produce un contragolpe de Estado. O sea, Elías Wessing y Wessing, junto con Tomás Fernández Domínguez, le dan un autogolpe a Echavarría. Eso provoca entonces que Balaguer se metiera en la nunciatura papal a pedir asilo político y más atrás entró Echavarría para ser exiliado del país, ambos.